Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer contar con vuestra presencia esta tarde con nosotros para el acto inaugural para la inauguración del curso escolar oficial, aunque el curso ha empezado el 15 de septiembre, como ya sabéis todos y todas. Pero bueno, nos gusta hacer un acto que supone la inauguración oficial. Este es un acto que lleva haciéndose en el Instituto Llanes pues muchísimos años, yo creo que más de 15, y los que están aquí compañeros me lo pueden certificar que es más de 15, y se ha visto interrumpida, pues como ya sabéis, por la pandemia. Por lo tanto, la inauguración oficial del curso 2021, 21-22 no se pudo hacer tal como lo llevamos haciendo durante los cursos atrás. Entonces, como ya digo, para nosotros es un placer y estamos muy contentos de poder volver a realizar este acto para la familia, para el alumnado, para el profesorado. Y con este acto normalmente lo que hacemos es una conferencia realizada o llevada a cabo por una profesora o un profesor del centro, que muy amablemente colaboran para que este acto se pueda llevar a cabo. En este curso, pues la inauguración oficial de la conferencia de este acto la va a llevar a cabo la profesora de lengua Lourdes Alonso, que ahora le daré paso a mi director para que la presente como se merece. Y simplemente pues decir que ya como acabo de repetir y me reitero, estamos muy contentos de poder volver a realizar este acto. Para nosotros es un punto y aparte del comienzo de la vorágine que supone los primeros 15 días del curso, de horarios, de listas, de alumnado, que estamos todavía un poco desorientados. Entonces, con este acto damos, como les digo, la inauguración del curso oficialmente. Así que le voy a dar la palabra a mi director Curro Carmona para que presente a Lourdes como se merece con su gran conferencia que va a exponer. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir a esta inauguración. Ella se merecería una presentación de hora y media, pero bueno, ya algunos me sufristeis en aquella conferencia que di yo y no quiero que me sufráis de nuevo. Bueno, ¿qué puedo contar de Lourdes, de la compañera Lourdes, que no se sepa ya, ¿no? Que no se haya contado o que no sepa? Simplemente una breve semblanza de ella, pues deciros que ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sevilla, en la rama de periodismo, y además es máster en guión audiovisual. Ella es profesora de lengua y literatura en el Llanes desde hace 4 cursos, si no me equivoco. Este es el quinto. Lo estamos inaugurando, llevas 4 solo. Este es el 5.º curso con nosotros, sin embargo parece que lleva muchísimos más años con nosotros, ¿no? Porque pues, fundamentalmente por el empuje, la implicación y el trabajazo que se ha dado desde que entró por las puertas del centro, ¿no? Yo cuando veía que llevaba solo 4 cursos con nosotros decía, si Lourdes parece que lleva aquí toda la vida, ¿no? Pero en fin, fundamentalmente por todo ese trabajo y esa implicación, y fruto de esa implicación desde hace 3 años, además de ser profesora, pues es la coordinadora del Plan de Igualdad y el ámbito de la coeducación del centro del Llanes. Bueno, ella es una apasionada del arte en general, de la literatura en particular, y también, y mucho, muy apasionada, puedo dar fe de ello, del trabajo que realiza diariamente con sus alumnos y con sus alumnas, que por supuesto ellos pues están encantados, ¿no? Y encantadas, y nosotros por supuesto también. Y por si todo esto fuera poco, pues a los que y a las que la conocéis menos, os puedo asegurar que es una bellísima persona, con lo cual pues lo tiene todo. Bueno, hoy vais a poder comprobar su compromiso con la visibilidad del legado de las mujeres, que además es algo que ella consideraría fundamental incluir en el currículum educativo. Y bueno, pues sin más, os voy a dejar con ella para que disfrutéis de esta magnífica charla que va a dar nuestra compañera, que se titula La increíble historia de mujeres que soñaron con escribir. Doña Lourdes. Madre mía. Pensé que se me iba a decir lo de que había estudiado periodismo, me quedaba un poco muerta. Muchas gracias, Curro.
Bueno, muchas gracias a todos también, a todas las personas que habéis venido buscando un huequecito en la tarde de entre semana, que sé que es muy difícil, sé que ha habido quien ha cambiado hasta citas médicas. Muchas gracias por estar aquí. Voy a intentar ser amena y voy a intentar no ser muy enciclopédica, porque realmente, como dice Curro, el tema de esta charla, pues de alguna manera une mis dos pasiones. Por un lado, la de la literatura, y por otro lado, la lucha de las mujeres por dejar de ser ciudadanas de segunda, que básicamente es lo que ha ocurrido en la historia de la literatura de manera sistemática y que es lo que vengo a explicaros aquí. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar, que hay mucho que contar. Y os cuento que la semana pasada, están aquí de testigo mi alumnado de Literatura Universal, hicimos un experimento en clase, los veo por aquí, hicimos un experimento en clase que consistía en que ellos tenían que citar de entrada pues, los títulos de las obras fundamentales de la literatura universal y autores, autoras, títulos. Bueno, citaron un montón, porque son un alumnado magnífico. Entramos también en internet, buscamos esos artículos de prensa que siempre dicen las 30 obras que tienes que leer antes de morir. Total, que la pizarra terminó llena de nombres, llena de obras, y como os podéis imaginar, la conclusión a la que llegamos al final es que muy pocas, poquísimas de esas obras o poquísimos de los nombres que aparecían en la pizarra como fundamentales de la literatura eran mujeres. Y si hay algo que quiero que quede muy claro desde que empiece la charla, es que las mujeres siempre, siempre han creado literatura. De hecho, me gustaría que empezáramos pensando que no solo han creado literatura, sino que han pintado, han esculpido, han escrito, han investigado, han hecho muchísimas cosas. Las mujeres no somos un 50% de la humanidad que ha estado siempre metida en casa, aunque haya habido grandes intentos para conseguirlo. Pero fijaos que lo mismo que pasa en literatura, pasa en otras disciplinas artísticas. Esto fue una campaña que hizo de concienciación el Met, el Museo Metropolitano de Nueva York, y fijaos que se preguntaba, ¿tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el museo? Bueno, pues el dato es muy revelador. Menos del 4%, solo 4 de cada 100 personas, artistas que exponen sus obras en el Met, son mujeres. En cambio, de cada 100 desnudos que hay, 76 son desnudos de mujer. Así que parece que esto que estoy contando en literatura podríamos extrapolarlo a otras disciplinas artísticas, a otras áreas del conocimiento, y eso me gustaría que ocurriera cuando termináramos, que no lo dejáramos solo remitido al mundo de la literatura, sino que pensáramos que es una sistemática silenciación del mundo creativo de las mujeres. Así que voy a empezar ya. Mirad, como esto va a ser una charla en la que quiero que hablemos de mujeres a las que admiro, una de ellas es Irene Vallejo y está más que viva. Muchos y muchas las conoceréis, me la recomendó Monse, a la que se lo agradezco muchísimo, porque Irene Vallejo, además de ser especialista en filología clásica, en griego y en latín, es una autora que conoce muchísimo el mundo del conocimiento. De hecho, es Premio Nacional de Ensayo por su libro El infinito un junco, que desde luego que os lo súper recomiendo, en el que hace como una especie de paseo por la historia del conocimiento a lo largo de los siglos. Y como en realidad nos vamos a centrar en autoras muy recientes, me gustaría que de todas maneras, aunque fuera solo al principio, tuviéramos también un recuerdo para algunas de las primeras autoras. Mirad, una de las autoras fundamentales de la Grecia clásica es Aspasia, pero quizás pocos sabéis, y puede que la conozcáis, pero quizás pocos sabéis que la primera persona de la que se conoce su nombre como autor o como autora, es decir, el primer escritor barra escritora de la historia fue una mujer. Fue esta mujer, Engeduana, una sacerdotisa acadia, que en realidad escribió muchísimo antes que Homero. Es decir, es que fue una autora previa al primer texto escrito que se conserva, que es la canción de Gilgamesh o el poema de Gilgamesh. Ella fue muy anterior, escribía textos sacros, poesía religiosa, pero Aspasia, que en la Grecia clásica fue la maestra de Sócrates, muy a menudo conocemos a Sócrates como el maestro de Platón y a los dos como los grandes pensadores de la historia, ¿verdad? Pero muy pocas veces se menciona a Aspasia, que además de ser pensadora y filósofa, escribió textos fundamentales. Algunos de ellos, las conferencias, los discursos que daba su marido, que era Pericles, el gobernante de Atenas, y esos discursos, esas palabras, han sido utilizadas hoy día incluso para hacer discursos actuales del mundo de la política. Por ejemplo, Obama ha utilizado fragmentos de discurso de Aspasia. Su voz la tenemos todavía aquí muy cerquita y sin embargo la conocemos poco, ¿verdad? Bueno, pero ya os decía que no me voy a centrar en una época muy antigua. Lo que quería también es contaros
que Irene Vallejo tiene una teoría muy curiosa en la que habla de que la literatura oral, es decir, de la época en la que no se escribía todavía, la literatura se memorizaba, se aprendía y se recitaba de generación en generación, ¿verdad? Esa literatura oral anterior al mundo de la escritura, dice ella que ha dejado un rastro, que la que escribieron las mujeres ha dejado un rastro, y que es perceptible en la relación que hay entre los textos y los textiles. Fijaos, las mujeres muy a menudo cantan canciones, recitan poemas y se narran historias. A veces se narran sus propias vidas. Las mujeres somos muy de palabras, ¿verdad? De narrar nuestras vidas, de escuchar las historias de otras, de contarnos ficciones que nos ayudan a vivir. Bueno, pues en esta época de la oralidad, fijaos, si muchas de esas historias no pudieron crearse en los contextos del ambiente doméstico, ella plantea que, fijaos, urdir la trama, seguir el hilo de un relato, el nudo de una historia, el desenlace de una narración o incluso bordar un discurso, hacerlo a la perfección. No puede ser casual este vínculo entre lo textil y los textos. Las mujeres en el tiempo de la oralidad eran grandes escritoras. Y curiosamente, este fin de semana, siempre que estás trabajando en algo, se te cruzan casualidades, ¿no? O quizás estás como más abierta a comprender otras cosas. Este fin de semana, paseando con mi pareja por el Museo de Bellas Artes, di con este cuadro que es de un autor que no conozco de nada, ¿vale? El autor es un sevillano, porque ya después lo he investigado, un pintor sevillano que se llama Nicolás Alpériz, regionalista, costumbrista, y que tiene este cuadro pintado en 1900 que se titula Cuento de brujas. A mí el cuadro me dejó alucinada. Fijaros, el ambiente doméstico, de nuevo, del hogar, imaginemos que esto puede ser pues una tarde o una noche de invierno, y la cara de pasión con la que se está disfrutando el relato de terror. Fijaros que vemos a la niña con la cara abierta en una mueca de susto, vemos al hermano pequeño al que lleva agarrado porque debe estar aterrorizado, la cara de apasionamiento que tiene el pequeño, pero también veamos la entrega al relato, a la fábula de la propia abuela, esa cara, esa mano, cómo está viviendo el relato. Bueno, toda esta literatura oral ha pasado a la historia de manera anónima, ya hablaremos más adelante de eso. Por tanto, era muy fácil en aquella época no conocer a los autores de las piezas, que eran casi una creación colectiva. Pero en tiempos de la escritura ya sí que debemos empezar a preguntarnos, ¿por qué hay tan pocos nombres de mujeres en la historia de la literatura? ¿Verdad? Esto es lo que yo creo que va a ser el eje central de esta charla. Me gustaría que encontráramos explicaciones, yo voy a dar las mías propias, cada uno que saque la suya, pero antes de pasar a las causas, me gustaría que habláramos un poquito de las consecuencias. Mirad, hay una investigadora actual valenciana que me interesa muchísimo en el ámbito de la pedagogía, que se llama Ana López Navajas. Ella ha hecho un estudio sobre la poca presencia de las mujeres en los libros de texto, del que hablo tanto que ya sé que sabéis que son 7 de cada 100, lo digo muchísimo, 7 de cada 100 personas que aparecen en los libros de texto, solo 7, son mujeres en los libros de la ESO hoy día. Pero Ana López Navajas va más lejos y habla directamente de un fraude cultural. Ella explica de una manera además muy comprensible que ha pasado a la historia solo lo que ha hecho el 50% de la humanidad, el masculino. ¿Con eso qué ocurre? Pues ocurre todas estas consecuencias y son todas terribles. La primera, que se invisibiliza la aportación de las mujeres, que existió. La segunda, que naturaliza un papel secundario de la mujer en la historia. Y esto es terrible. Y hay que tener en cuenta además que cuando algo se infravalora se lo pone en el disparadero de la violencia. Pero dejando de lado de la violencia, aunque solo signifique que se nos considere inferiores, ya me parece terrible. Es que no hemos aportado nada al devenir de la sociedad, a la creación de una sociedad más moderna y más justa. Bueno, pero en el ámbito de la educación todavía tiene consecuencias más negativas. Mirad, deja a las mujeres sin modelos precedentes. Nuestras chicas, nuestras alumnas, nuestras estudiantes tienen poquísimos modelos en los que mirarse. Es muy difícil para una chica joven que sabe que jamás ha habido una presidenta mujer en su país soñar con ser presidenta. ¿Qué va a ser ella la primera persona que lo consiga? Pues en todas las áreas pasa algo parecido. Es muy importante que le brindemos a nuestras alumnas modelos en los que mirarse, modelos inspiracionales que les hagan comprender que existieron mujeres antes que ellas, pero que ellas también van a poder alcanzar sus metas, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, ya de lleno entro en el nudo gordiano de esta conferencia. ¿Cómo ha podido pasar este fraude cultural, este silenciamiento sistemático de la creación de la mujer directamente en literatura? Bueno, pues mirad, la primera de las ideas, yo creo que vais a estar todos de acuerdo conmigo, es que se la alejó de la educación. Claro, es muy difícil que una mujer se dedique a escribir si no sabe escribir.
Y si no ha tenido formación ninguna, incluso podemos ir más lejos, si ha vivido pocas experiencias, si su vida se ha quedado remitida a la vida de esposa y de madre en el hogar. Pero estos datos yo creo que son bastante reveladores. Todos sabemos que hasta hace relativamente poco las tasas de analfabetismo eran muy grandes entre hombres y mujeres, pero es que entre mujeres eran siempre 4 veces más altas. En el siglo XX todavía la mujer estaba en unas tasas de analfabetismo a principios del siglo cercanas al 90%. Es decir, ¿quién sabía leer y escribir? Pues básicamente las mujeres de clase alta, pero muchas de ellas incluso recibían una educación a la que me remitiré más adelante, una educación que en realidad no era para ellas, era para los demás. Eran cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena hija. Pues se las enseñaba a bordar, a veces un barniz cultural que alegraba la vida social de sus maridos, ¿verdad? Un poquito de francés, un poquito de piano, ¿vale? Todo para volcarse en los demás, pero poco para crear intelecto, para crear espíritu, para crear vida. Bueno, pues fijaos estos datos de los que hablaré más adelante. Hasta 1910 no se permitió la matriculación oficial de mujeres en la universidad, pero hasta, por supuesto, no creáis que hubo avalancha. En los años 20, que ya hubo algunas mujeres tímidamente, había habido pioneras, pero hablo de una manera ya oficial. Bueno, en los años 20 ya se están matriculando las primeras. Al principio iban con carabina a la universidad, tenían obligación de llevar una doncella, alguien que las acompañara, y asistían a las clases apartadas del resto de los estudiantes, no les fueran a pegar algo maligno. Entonces, ya lo comentaré con una autora de la que vamos a hablar a continuación, tenían una formación pues de alguna manera menos enriquecedora que la de los estudiantes que compartían experiencias. Bueno, pues si alejar a las mujeres de la educación es una de las causas de que quizás no hayan podido escribir tanto, esto me va a dar pie a que hablemos de la primera increíble historia. Os prometí historias increíbles, ¿no? De mujeres. Vale, bueno, pues vamos con la primera. Posiblemente me diréis, hombre, Concepción Arenal no es una mujer silenciada por la historia, todos la conocemos. Sí, pero no sé si conocéis cómo intentaron silenciarla. Concepción Arenal hizo una cosa que han tenido que hacer las mujeres para salir adelante, que es aprovechar las grietas. Es aprovechar los agujeritos que dejaba el patriarcado. Concepción Arenal fue una experta en esto y lo vais a ver sobre todo en la primera parte de su vida, aunque marcó prácticamente toda su biografía. Mirad, vivió en el siglo XIX, fijaos que es la autora más antigua de la que vamos a hablar hoy, y os he puesto aquí dos imágenes. La de la izquierda es del siglo XIX, es una ilustración en la que veis a una maestra y delante de una clase están aprendiendo a bordar en el colegio. Y a la derecha tenemos una foto muy reciente, esto es siglo XX, pero ni siquiera a principios del siglo XX. Y es una foto en la que vuelve a pasar lo mismo. Tenemos una clase del colegio en la que están aprendiendo a bordar. Bueno, esta no fue la educación que quería Concepción Arenal para sí misma. Ella tenía un intelecto que quería volar. Pero como no podía, y la madre lo que quería era convertirla en una buena esposa, decidió ella de manera autodidacta ponerse a estudiar todo lo que caía en sus manos. Iba a la biblioteca y allí se lo leyó todo. A mí me resulta alucinante imaginar cómo pudo hacer para ella sola crear un itinerario lector que de verdad fuera tan completo y tan complejo como resultó que fue. Porque fijaos lo que pasó. Cuando ella terminó ese pequeño periodo de autonomía cultural, soñó con ir a la universidad. Claro, hoy día lo que hizo puede parecer una tontería. Decimos, bueno, pues ya está, se disfrazó de hombre. Bueno, pero es que no era una tontería en absoluto. Es que estamos en el siglo XIX, es que se cortó el pelo como un niño. Yo insisto que soy muy fabuladora, me la imagino años después teniendo todavía que usar peluca para disimular ese estropicio. Bueno, se compró una chistera, se compró una levita y apareció allí vestida de hombre. Y intentó colar su presencia en la universidad, cosa que evidentemente, pues antes o después, bueno, pues dio la cara. ¿Qué pasó entonces? Entonces entra en acción un señor al que yo ya le he reconstruido mentalmente lo que pensaba y a lo mejor decís, bueno, pues te has pasado, pero ya os digo que es una reconstrucción mental. Entró en juego el rector. El rector evidentemente no podía permitir que ella siguiera acudiendo a la universidad, pero quizás pensó, la puedo echar porque los estatutos no permiten a las mujeres ingresar, pero ¿por qué desperdiciar la posibilidad de humillarla? Y entonces, pues le propuso, bueno, pues no te vamos a echar, en plan magnánimo, no te vamos a echar, preséntate al examen de ingreso. Claro, el rector pensaría, como esta chica, sin estudios ninguno, va a aprobar una prueba muy exigente, como la de Madrid, y como sabéis que estoy contando esta historia, ya habréis intuido que aprobó, pero con nota, hizo un examen extraordinario. Así que el rector se tuvo que comer ese sapo. Yo no sé cómo lo debió de sentar, pero como se lo había propuesto, le salió el tiro por la culata y la tuvo que admitir.
Sí que es cierto que ella estuvo asistiendo a la universidad, pero ya os digo cómo. El profesor de cada materia la iba a buscar en un cuarto en el que la tenían encerrada, se la llevaban a esa clase y cuando terminaba la clase la devolvían a ese aula donde la recogía el siguiente profesor. No permitieron que tuviera contacto con nadie y, por supuesto, tampoco que titulara al final, porque no estaba previsto. Pero los documentos dicen que fue una alumna brillante. Bueno, pues si creéis que esto arredró a Concepción Arenal, estamos muy equivocados, porque cuando lo conozcáis al final ya sabréis que nada era un obstáculo para ella. Ella decidió que, bueno, que ya no se iba a poder dedicar al derecho, pero podía escribir. Y entonces aprovechó... Ay, perdonad, nos había puesto la imagen esta estupenda de la chistera, pero bueno, una recreación, no es ella, aquí lo tenemos. Decidió dedicarse a escribir y entonces aprovechó otro hueco del mundillo, y es que en aquella época se podía escribir artículos de manera anónima. Y entonces empieza a publicar en el diario La Iberia con su marido, que por cierto era un hombre maravilloso, que la apoyó en todo, un hombre igualitario que siempre la consideró una igual. Empezaron los dos a escribir en La Iberia. Al poco tiempo, una nueva ley de imprenta impidió que se publicaran artículos sin firma y el director la puso inmediatamente de patitas en la calle. Esto impidió que ella siguiera. Porque entonces se le ocurrió que si no podía publicar en prensa, podía de todas maneras seguir publicando libros. Así que empezó a escribir ensayos sobre los temas que más le preocupaban: la sociedad, la política, la injusticia. Era una mujer a la que la injusticia y la inequidad siempre de alguna manera la sublevaron. Así que entonces escribió este título, La beneficencia, la filantropía y la caridad, y ella pensó que el libro tenía bastante mérito. Pensó, esto es bueno. Pero ¿qué pasa si yo presento este libro tal cual con el nombre de Concepción Arenal? Que no se lo va a leer nadie. No es que me den el premio o no me lo den, es que no se lo van a leer. Y entonces se le ocurrió, como ya digo que era una genia, era una astuta también, se le ocurrió presentar el libro al premio de la Academia bajo el nombre de su hijo Fernando, que tenía 10 años. Claro, la Academia se leyó el libro. Estaba firmado por un nombre de hombre y el libro parecía increíble. Y le quisieron dar el premio. Y entonces fueron a buscar a ese Fernando, encontraron que tenía 10 años y, bueno, pues un poquito de vergüenza. Yo creo que le pasó la misma cara, se le debió de quedar que al rector de la universidad. Como, este sapo me lo tengo que comer. Porque le tuvieron que dar el premio. Se convirtió en la primera mujer que consiguió un premio de la Academia. Con nombre de hombre todavía. La RAE va a tardar mucho en dejar de ser casposa. Bueno, pues mirad, aquí tenemos algunos de sus logros, pero en serio que esto sería interminable. Sus libros, por ejemplo, sus fábulas, se han utilizado como libro obligatorio de primaria durante muchas décadas. Se convirtió en la primera mujer que tuvo un cargo de mucha relevancia, era visitadora de cárceles. Allí descubrió la enorme injusticia en la que vivían muchas mujeres que sin educación ninguna se habían visto en una situación muy delicada. Esa frase es suya y es preciosa: abrid escuelas y se cerrarán cárceles. Bueno, pues esta última frase que os pongo aquí para irnos despidiendo de ella, me parece que, aunque ella la pronunció, la retrata a ella más que ninguna otra. Fijaros, el ser humano que se levanta puede ser aún más grande que el que nunca ha caído. A ella le hicieron caer, no es que se cayera, pero le pusieron todas las zancadillas habidas y por haber, creo que habéis visto algunas. Y sin embargo, siempre fue capaz de ponerse de pie de nuevo y de volver a intentarlo. Y fijaros que para cerrar, para despedirnos con honores de la gran Concepción Arenal, os pongo esa frase suya: la sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Bueno, pues esta frase tan aparentemente sencilla es la base del feminismo español. De hecho, Concepción Arenal está considerada una de las autoras principales del feminismo español. Bueno, pues nos despedimos de Concepción, nos despedimos de ella porque no nos queda más remedio que seguir preguntándonos, no olvidemos esa idea, este silenciamiento. Uno de los motivos, sí que es cierto, el alejamiento de las mujeres de la educación. Aquí no hay duda ninguna, pero ha habido más. Yo me pregunto también cómo ha podido pasar, y una de las ideas que se me ocurren es que se han silenciado sus nombres. Y cuando hablo de silenciado realmente, con estrategia clara, con método, con protocolo, y lo vamos a ver. Lo vamos a ver en una de mis autoras más admiradas y conocida hasta hace poco. Es Carmen de Burgos, la autora almeriense. No sé si os suena mucho, ya hablaremos porque fue silenciada, pero ya hay estudios que están intentando reivindicar su papel. Mirad, Carmen de Burgos, ya estamos finales del XIX, ya estamos principios del siglo XX. Carmen de Burgos nació en Almería y es una mujer absolutamente increíble, pero absolutamente genial.
Os he puesto aquí algunos de los títulos de sus obras porque Carmen de Burgos tenía el convencimiento de que con la literatura se podía cambiar el mundo. De manera que todo lo que ella había vivido y todas las injusticias que la sociedad le había obligado a experimentar, las literaturizó, las convirtió en ficción y con ese poder arrollador que tiene la literatura para mover conciencias, creyó que podía cambiar las cosas. Oye, pero es que lo consiguió, ya lo vais a ver. Mirad, el primero de sus títulos los he ordenado un poquito cronológicamente como me ha parecido en relación a su biografía. La que se casó muy niña fue ella. Ella se casó a los 16. Se casó no obligada por la familia, de hecho la familia no aprobaba el matrimonio y la verdad es que hacía bien, porque ella misma dijo en varias ocasiones que aquel matrimonio había sido el error más grande de su vida. Pero yo intuyo que posiblemente se casó para ganar independencia. Recordemos que las mujeres, hasta hace relativamente poco, han sido menores de edad de por vida. Pasaban del tutelaje de los padres al tutelaje de los maridos y ella supongo que querría vivir, que querría volar. En cualquier caso, no escogió muy bien, porque se casó con lo que podríamos decir que fue como un señorito juerguista, para que nos hagamos a la idea. Se fundió la dote que ella había aportado al matrimonio y encima le dio una vida de la peor imaginable. Uno de los quizá momentos más privados que ella cuenta en esa novela y que yo creo que es importante que pongamos en valor, porque al final os voy a decir que se convirtió en uno de sus caballos de batalla, fue que ella cuenta su noche de bodas. En esa novela cuenta su noche de bodas. Recordemos que tenía 16 años. Y bueno, se casó con un señor mucho más mayor y con más experiencia. Ella dice que fue horrible, que él no respetó su pudor, que no fue delicado y que lo recuerda como un tormento. Cuento esto porque hablaremos de la educación sexual, que ella convirtió en uno de sus caballos de batalla más adelante, la educación sexual de la infancia. Pero bueno, todo eso lo relató en la que se casó muy niña. Bueno, pues si vamos viendo un poquito las obras y su biografía, no sé si conocéis el artículo 438. Bueno, este era un artículo que estaba vigente en la época y por el que si un hombre había matado a su mujer, pero aducía que había sido por celos, por infidelidad, porque ella le había sido infiel, inmediatamente quedaba exonerado de culpa. Es decir, era declarado inocente, no pagaba por eso. Era una carta blanca para el feminicidio. Bueno, pues ella lo denunció en esa novela, pero no contenta con eso, se presentó delante del Parlamento e hizo la primera manifestación feminista de la historia, liderada por ella, por Carmen de Burgos. Bueno, el divorcio en España, es lógico que ella quisiera que se legalizara el divorcio, pero encontró muchísimas personas que también la apoyaron en esto. Pero voy a retraerme un poquito. ¿Se quedó ella en Almería con ese marido que la maltrataba? Pues la verdad es que no. Por las noches, como el marido se iba de juerga, ella se dedicó a ocultas de él a estudiar la carrera de magisterio, que era la única que en aquella época, que ni siquiera era carrera en aquella época, se le permitía estudiar a las mujeres. Así que casi cuando la tenía terminada, y después de haber pasado un calvario del que de 4 hijos que tenía le habían fallecido 3, agarró a la hija que le había sobrevivido una maleta y se marchó a Madrid, finales del siglo XIX, abandonando el hogar, que era hasta un delito, para instalarse, para vivir ella sola con sus propios beneficios del trabajo honrado, y empezó una vida en la que brilló. Y brilló a un nivel que hoy día no sabemos, porque ya os comentaré lo que pasó al final de sus días, pero se convirtió en una figura incuestionable de la intelectualidad de la época. Bueno, pues en Madrid además ganó una beca con la que pudo ir al extranjero, conoció a las sufragistas, ahora hablaremos de ello, y además entró en contacto con la educación y otros sistemas de educación, que también a ella este tema le movió mucho. Otro de esas obras tiene interés sobre todo porque Puñal de Claveles, que es una obra inspirada en un asesinato, también un asesinato machista, que había ocurrido de verdad. Un hombre había matado a una chica muy jovencita con la que se había casado y este acontecimiento que conmovió la opinión pública en aquella época también lo aprovechó García Lorca para escribir Bodas de sangre. Y por último, os he metido aquí también en esta lista exigua, porque ella fue una escritora infatigable, La mujer moderna y sus derechos. Bueno, este es un libro fundacional del feminismo español. Sigue la línea de Concepción Arenal y en ella dice frases pues tan... Es que me parecen tan básicas como estas, pero bueno, parece que hoy día que todo se cuestiona, no está mal que las recordemos. Ella dijo en ese libro: no es la lucha de sexos lo que buscamos, ni la enemistad con el hombre. Las mujeres lo que deseamos es colaborar con él y trabajar a su lado. Quiero para ambos sexos idénticos derechos, las mismas leyes y, esto que le preocupó mucho, igual educación. Bueno, pues
sigo un poquito porque me gustaría que supiéramos que la historia de Carmen de Burgos no es del todo triste. De hecho, yo diría que no lo es en absoluto desde que tomó las riendas de su vida. Consiguió muchísimas cosas. En el año 1903 fue la primera mujer a la que se le firmó un contrato para convertirse en periodista. Fue la primera periodista de nuestra cultura española. La contrató el Diario Universal como redactor. Era imposible, no estaba pensado que pudiera haber una redactora. Y ella se dedicó a hacer periodismo de calle, entrevistas, reportajes, de todo. Tanto le gustó y tanto le pareció que era un vehículo para transmitir ideales el periodismo, que pidió a su diario que la enviaran a la guerra de Marruecos. Sabéis que España estaba entonces a principios de siglo en guerra con Marruecos. Ella viaja, por supuesto, el conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí, pues que sepáis que reclutaban a los hijos de familias humildes que no podían pagar para librarse de la guerra y que eran niños sin ninguna instrucción militar. Todo aquello la convierte en una pacifista de primer orden. No hubo charla que no diera para intentar frenar la guerra de Marruecos a su vuelta. Pero una de las cosas que más felicidad yo creo que le debió dar a Carmen de Burgos fue que ella llegó a ver muchos de sus logros de verdad sobre el papel. Ella luchó, pero de una manera descomunal, por el voto de las mujeres. De hecho, cuando se termina concediendo, que sabéis que básicamente se recuerda a Clara Campoamor, los diarios de la época dijeron que sin Carmen de Burgos eso hubiese sido imposible. No hubo conferencia que no diera, institución que no visitara, texto que no publicara, porque fijaos que publicó una columna semanal durante años, luchando para el voto de la mujer. Como ella llegó a ver la proclamación de la República, vio que se concedió el derecho al divorcio, vio que se concedió el derecho al voto a las mujeres, incluso a la educación obligatoria de las niñas. Hay veces que está bien morirse a tiempo, porque ella se murió a tiempo, pobre, quizá antes de lo que tenía que haberse muerto. Pero fijaos, en sentido del sufragio, me gustaría también que leyéramos esta frase con ese puntito de humor que tenía ella, que me parece que le da mucha más relevancia. En nuestro país, pueden votar todos los hombres, a excepción de los locos y los criminales. Bueno, pues tampoco pueden votar las mujeres, a las que por razón de sexo, pues se equipara con los locos y con los criminales, ¿verdad? Bueno, ella murió con las botas puestas. Y mirad esta imagen porque me parece súper curiosa. Es una foto de ella ahí en el centro, toda solemne, dando una conferencia. Fijaos en el tema de la conferencia. Quiero retomar lo que os conté al principio del tema de la educación sexual de los niños y las niñas. Hoy día parece que ese tema sigue despertando ampollas, 100 años después. Es un poco increíble, ¿no? Bueno, pues ella estaba dando esa conferencia a favor de la educación de los niños y de las niñas cuando le dio un ataque al corazón. A las pocas horas murió. Para que veáis la idiosincrasia de esta mujer, murió diciendo: digan todos conmigo, ¡viva la República! Fueron sus últimas palabras, pero me parece una genialidad. Quiero decir, ¿hasta qué punto puede alguien estar absolutamente involucrado en sus ideales? Bueno, fueron sus últimas palabras, pero no las que se pronunciaron sobre ella. Porque mirad, esto es una necrológica, un fragmento que os he seleccionado de una necrológica que publicó un diario portugués. En España hubo de todos los colores. Pero me parece interesante, porque fijaos lo que decía el diario portugués. Amaba sus ideales más que a su propia vida. Y quién sabe si su trabajo y su esfuerzo, y esta es la parte que quiero destacar, quedarán aún largos años desconocidos para la sociedad y tristemente para las mujeres, al progreso de las cuales sacrificó su vida entera. Bueno, pues es que esto fue lo que pasó. Es que el diario portugués debía de tener una bolita mágica, porque acordaros que murió en el 32, ¿vale? En el 34 estalla la guerra civil. Cuando la guerra la gana la democracia y llega el dictador a gobernar, como todo dictador, lo primero que hace es la censura, ¿verdad? En la lista de autores y autoras prohibidas estaba Carmen de Burgos. Y cuidado, de tontería no tenía nada. No se podía difundir su obra, no se podía leer su obra, no se podía comprar, ni vender, ni tener. Hasta la tenencia de su obra estuvo prohibida. A lo mejor ella, si hubiera sabido que estaba en la misma lista que Voltaire y que Rousseau, pues se consolaba un poco. Pero no creo que se consolara tanto, porque Voltaire y Rousseau pudieron tranquilamente superar la muerte de Franco y seguir ahí tranquilamente. Pero en cambio, ¿qué pasó con Carmen de Burgos? Que cayó en el absoluto silencio. Fue silenciada, pero fue tan silenciada que es una autora que yo no estudié, nadie me contó que existía y que solo se ha empezado a conocer cuando estudios con perspectiva de género han sacado su nombre y hoy día se considera una autora fundamental de su época, ¿vale? Así que, si ya hemos dado dos razones por las que ha habido este fraude cultural, la primera, le recordamos, ¿verdad?, se alejó a las mujeres del estudio. La segunda, se las silenció voluntariamente. Bueno, pues vamos a pasar a la tercera. La tercera es que muchas de ellas se autosilenciaron. Qué terrible esto, ¿verdad?
borraron sus propios nombres. Bueno, tengamos en cuenta que si tú lo que quieres es que tu mensaje literario llegue, si tú lo que quieres es comunicar, si tú lo que quieres es crear, vas a buscar la manera de hacerlo. Y si la manera de hacerlo es borrando tu nombre, pues borras tu nombre. Queda tu mensaje, aunque no quede tu nombre. Es algo, ¿no? Esta es la única explicación que nos queda para que muchas autoras hayan pasado a la historia con seudónimos masculinos. Si hiciéramos la lista sería eterna, en todas las literaturas, no solo en la historia de la literatura en castellano. Pero como esa es mi especialidad, querría hablaros de las autoras a las que yo estudié con el nombre masculino. Yo no estoy hablando del siglo XIX ni de hace 3 generaciones. Mirad, una de ellas es Cecilia Wolde-Faber, ¿es Fernán Caballero? Me pregunto. Bueno, pues realmente cuando yo estudié a Cecilia Wolde-Faber no aparecía su nombre por ningún lado. Ayudamos a esta persona que está a punto de tirar la puerta abajo. No sé qué le pasa. Que intenta entrar por aquí, hemos dejado abierta la otra. Bueno, os contaba que esta bella mujer, esta mujer que es una autora sevillana, hola Margarita, no es sevillana, perdonad, he perdido el hilo del relato. Cecilia Wolde-Faber en realidad sí que vivió, está enterrada en Sevilla, fue una amante total de la cultura andaluza, pero era de origen alemán, su padre era un diplomático. Pero cuidado, es una autora importantísima. ¿Por qué? Porque fue la primera autora realista de nuestras letras. Es decir, fue la primera persona que escribió una novela que abriría una puerta, que abriría un nuevo lenguaje, un nuevo estilo para la literatura en nuestro idioma. Por ese motivo sí que estaba en mi libro de texto. Era de esas 2 personas. Yo creo que en mi libro de texto del colegio debía de estar ella, que no estaba, porque estaba borrada. Yo estudié que esta obra y además encontré mi libro. Mirad, lo encontré. Este fue el libro que yo leí. Este fue el libro que yo leí, el libro se llama La Gaviota, insisto que abrió una nueva etapa para la literatura en español y sin embargo, mirad, ya hacía más de, yo qué sé, 200 años, yo soy muy mala con las cifras, pero hacía muchísimo tiempo que se sabía que lo había escrito Cecilia Wolde-Faber y con esto no había duda ninguna. Hay que decir que ella fue una intelectual de primer nivel, que se relacionó con las grandes personalidades de su tiempo, que tuvo una obra súper consolidada y por cierto, tengo aquí anotado que como se dan muchas casualidades cuando una está sobre un tema, la Universidad de Sevilla justamente este mes celebra un mes dedicado a ella y lo ha titulado Encubrir el nombre, esconder el rostro. ¿Verdad? Muy parecido y yo creo que muy revelador. Bueno, pues esto le pasó a Cecilia Wolde-Faber, a Fernán Caballero, pero preguntémonos, ¿qué pasaría si una de estas autoras que firmó con seudónimo no hubiera vivido hace muy poco y hubiera dejado mucho rastro? Imaginémonos que se tratara de una escritora que hubiera escrito en el siglo XI o XII o XIII y que hubiera firmado con su nombre de varón las obras que había escrito. ¿Cuántas veces en los libros de texto nos habíais encontrado cosas como del autor no se sabe casi nada, únicamente el nombre que vivió en Soria? ¡Qué sospechoso!, ¿no? ¡Qué sospechoso! Bueno, pues tan sospechoso como para que Virginia Woolf, la autora británica a la que yo creo que todos admiramos tanto, pronunciara esta frase: en muchas ocasiones anónimo es nombre de mujer. Ya lo creo. ¿Podemos saber cuántas veces las mujeres borraron su nombre con un seudónimo masculino o bien directamente no las firmaron? Porque vamos a pensar, si alguien ha escrito una obra, le ha dedicado ese tiempo, esas ganas, ansía, si no los derechos de autor, al menos un poquito de prestigio, ¿verdad?, de reconocimiento. ¿Por qué va a dejar a alguien una obra sin firmar? Que sí, que puede haber casos en los que el tema fuera un poquito controvertido y diera miedo, ¿no?, del poder, pero son pocos casos. ¿Cuántos de los textos que han llegado a nuestros días como anónimos han sido escritos por mujeres? Pues cada vez más. Las investigaciones con perspectiva de género están revelando algunas, pero muchas otras me temo que van a faltar documentos para poder, retribuir de alguna manera a la mujer muchos siglos después. Así que, fijaos, estábamos hablando de mujeres que borraron su nombre y me parece que el caso más paradigmático es el de la historia de María Lejárraga. Veo alguna cabecita, parece que ya la hemos escuchado mencionar, ¿verdad? Fijaros que pongo María Lejárraga o Gregorio Martínez Sierra. Bueno, pues María Lejárraga, que por cierto llegó a centenaria, ya veis que estamos prácticamente en el siglo XX, muy tardío. María Lejárraga siempre quiso escribir, siempre soñó con escribir. A la familia parece que esto no le hizo ninguna gracia. Ella había escrito un libro de relatos que se llamaba Cuentos Breves y mirad, os he hecho una simulación para teneros un poquito entretenidos, ¿vale? Esto es una simulación de lo que le pasó. Ella escribió sus cuentos breves y la familia literalmente pensó que había escrito contra ellos.
Pero bueno, pero se está señalando, pero ¿qué pretende? ¿Pretende insinuar que nosotros no tenemos para mantenerla? ¿Por qué necesita ella ahora escribir un libro? Pero qué vergüenza, pero esto es de lo más indecoroso. El padre, en concreto el padre, generó tal odio hacia lo que estaba ocurriendo con su hija y con sus afanes, que ella de alguna manera debió de tomarse esto debió de crear una herida en su corazón grande. Porque es la única explicación que tenemos para lo que hizo después. Una mujer tan feminista como ella se borró. Bueno, y se borró de una manera muy curiosa. Lo que sí es verdad es que encontró una excusa fantástica para borrarse. Se enamoró de un empresario teatral, de Gregorio Martínez Sierra, que era además un hombre importante en la época. Tenía su teatro, representaba obras, etc. Entonces a ella se le ocurrió un plan. El plan no podía tener, es que no podía fallar. Claro, ¿ella qué hace? Pues yo escribo las obras y mi marido las representa con su nombre. Al representarlas con un nombre de varón y que además se dedica al mundo del teatro, pues va a tener éxito y la gente las va a ver, que es la preocupación de las mujeres cuando no se valoraba su obra. Bueno, pues esto empieza a funcionar de la siguiente manera. Os quiero recordar que había escrito cuentos breves y no lo había leído ni el gato, ni las empresas, ni las editoriales se lo habían querido promocionar, vamos, que no lo había leído nadie. Por supuesto el padre seguro que no. Pero publica la primera obra bajo el nombre del marido y se convierte en un éxito. Pero un éxito brutal, un éxito de crítica y público tan grande que la RAE, repito que la RAE pensaba que la obra la había escrito Gregorio Martínez Sierra, sino de qué y de cómo. La RAE le dio el premio a la mejor obra teatral escrita en el año 1911, pero no fue solo prestigiosa, sino que le encantó al público. El teatro de su marido se llenó. Se ha seguido representando durante todo el siglo XX sin parar, y fijaos que os pongo imágenes de películas que se han inspirado en Canción de Cuna, más antiguas, más cercanas, y de hecho aquí está Maribel Verdú y Alfredo Landa, pues también en una versión, la de Garci, más cercana. La obra tuvo muchísimo éxito. Bueno, esto estaba funcionando genial. Ella enamorada, las obras son éxito, el marido las representaba. ¿Qué podía fallar? Algo fallará, ¿no? Sí. Algo falló porque estamos hablando de ella como una escritora silenciada. Pero bueno, no falló pronto. Es decir, tuvieron unos años en los que por mucho que ella escribiera sin parar, todo se convertía en un éxito. Escribió, mirad, libretos como el del Amor Brujo. Lo mismo que la... Bueno, esta composición de Manuel de Falla, del gran compositor granadino del siglo XX, fijaos aquí os he puesto una señal, pero desde lejos no se ve, Bueno, el compositor de la música Manuel de Falla y el autor del libreto se supone que Gregorio Martínez Sierra, que era María Lejárraga, que además era íntima de Manuel de Falla, porque era íntima de los grandes escritores de la época. Por supuesto, del Amor Brujo, pues han hecho ballets, películas, todo tipo de cosas. Pero es que ella era infatigable, era infatigable. Tradujo, pero tradujo no cualquier cosa, tradujo a Shakespeare, tradujo a Edgar Allan Poe. Bueno, pues pronunció conferencias de todo tipo. De nuevo, a favor del divorcio, del voto de la mujer. Los discursos feministas que ella escribía los firmaba el marido, con lo cual resultaba todo como un poquito descabellado, él que se estaba aprovechando de alguna manera, autorizada o no, del prestigio de ella. De repente hablaba en favor de la obra de las mujeres, era todo como un poquito descabellado. Pero bueno, funda revistas, una de ellas solo la interrumpió la Guerra Civil con Juan Ramón Jiménez. Crea instituciones, se convierte en una de las primeras diputadas de nuestra historia. Fue diputada por Granada cuando se proclama la República, aunque ella no era de Granada, pero fue diputada, y cuando estalla la guerra se va con la misión diplomática de alejar a los niños de la guerra, y durante unos años tuvo también una gran relevancia en esa época. Quiero que veáis esta imagen porque me va a servir de telón a lo que voy a seguir contando, porque ya os dije que el plan tenía sus agujeros. Bueno, aquí vemos a María Lejárraga. Ella está escribiendo detrás de su máquina de escribir. Él, que en esta imagen es clavado a Groucho Marx, ¿verdad? Se parece muchísimo. Bueno, ahí tranquilamente mirando cómo ella trabaja. Bueno, pues os cuento lo que pasó porque realmente es un culebrón. Ya os dije que eran historias increíbles. La escribes y no sale una película de Netflix. Bueno, resulta que el marido le había sido infiel durante un tiempo largo a María Lejárraga y con una actriz de la compañía. Fijaros qué cosa más típica. Bueno, pues resulta que de esa infidelidad nace una niña que se llamará Katia, y en ese momento María Lejárraga, bueno, pues se separa de él. Claro, en ese momento pues también dice ella, a ver, ¿y ahora qué hago con mi obra? Y le pide a él que reconozca por escrito que toda la obra anterior le correspondía a ella, para de alguna manera también quedar cubierta económicamente.
Bueno, el marido no fue generoso, oh, qué sorpresa, ¿no? No fue generoso en este sentido. Y entonces, ¿qué le dijo? Le dijo, a ver, yo no puedo decir que no las has escrito tú, porque lo sabía todo el mundo. Quiero decir que aunque nos parezca descabellado, lo sabía todo el mundo, que era ella la que escribía. Así que él, en vez de reconocer eso, le dice que bueno, que como él de alguna manera pues asesora, apoya y ha estado un poquito con ella, pues que se merece el 50% de los derechos de autor. Hay que decir también que en realidad ella no vio nunca un duro de los derechos de autor. Y una de las causas fue precisamente esa hija que el marido había tenido con una actriz de la compañía. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que estalla la guerra, ella se tiene que exiliar, como la mayoría de nuestros intelectuales, se exilia a Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando estaba ella viviendo allí, muere el exmarido, Gregorio Martínez Sierra, y como muere, ella aprovecha y le escribe a la hija, a Katia, pidiendo que le reconozca los derechos. Katia le dice que no, que el 50% de los derechos de autor se los deba, que su padre se los ha heredado y punto pelota. Y en la práctica es la que se lleva durante muchísimos años el dinero de María, porque María en Estados Unidos y como exiliada no tenía ninguna posibilidad de reclamar esos derechos de autor. Así que pasa en Estados Unidos por una situación económica complicadísima. Y entonces ella, que no se rendía, se le ocurre escribir un guión para el cine. En ese momento el cine estaba empezando a despegar. Walt Disney compraba textos escritos para llevarlos al cine. Y entonces ella escribe un cuento infantil en el que dos animales, un perro y una gata, se enamoran. Bueno, pues lo manda. Walt Disney tiene el detalle de responderle que no están interesados en el guión. Y al año siguiente llevan a las pantallas La dama y el vagabundo. Lo único que habían hecho es quitar a a la gata, que pasa a ser un perro también. Es la típica película en la que sabéis que se dan un besito comiendo el espagueti. Y así a otra persona más le roba los derechos a María. La historia de María no acaba muy bien, ya lo voy adelantando. Pero antes de pasar a contaros el final, os explico que este es el libro que yo leí en su época. Fijaros que es la misma colección austral y mirad lo que pone claramente Gregorio Martínez Sierra, ahí lo veis arriba. Bueno, pues el problema de la vida de María Lejárraga fue que no se consiguió que eso trascendiera. Ella murió con problemas económicos, en el absoluto anonimato, sin que nadie conociera que ella era la autora de estas obras. Y de hecho hasta hace nada, pero tan nada que si entráis en Wikipedia y ponéis María Lejárraga, explica todo lo que os estoy contando. Que hasta ahora, libros como El amor burbujo, como Canción de cuna, se habían atribuido erróneamente a su marido. Evidentemente solo un estudio con perspectiva de género consiguió rescatar su nombre de la historia. De otra manera, se hubiera borrado para siempre. Y ojo que esto no ha pasado solo en la literatura española. Mirad las hermanas Bronte, vaya caras victorianas, ¿verdad? Pero son las maravillosas escritoras Bronte. Bueno, pues yo me las imagino también, en esa fantasía así un poco alocada que tengo, alrededor de la hoguera, en una noche de invierno, en su casa victoriana. Me las imagino decidiendo qué nombre de hombre se iban a inventar. Oye, pues yo me voy a poner Acton, pues yo me voy a poner Ellis, pues yo me voy a poner Currer. Y me parece, por un lado cómico y por otro lado súper triste, ¿verdad? Estas tres personas buscando nombres de varón con los que silenciarse, con los que borrarse. Bueno, y esto no solo ha pasado en la Inglaterra victoriana, en la Inglaterra de nuestros días también. Mirad, aquí tenemos a J.K. Rowling, que fue como pasó a la historia de la literatura. Ella había escrito una primera novela que se llamaba, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero sí el seudónimo que utilizó, Robert Galbraith. Tampoco era una obra mayor. Pero cuando presentó el manuscrito de Harry Potter a la editorial inmediatamente comprendió que aquello era un éxito. Pero pensó que si ella lo firmaba con su nombre de mujer, esto ya lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad?, no iba a tener éxito. Así que le piden, la obligan, no sabemos cuáles fueron los términos del contrato, pero ella termina firmando su obra J.K. Rowling. Desaparece el Joan y en nuestra sociedad patriarcal, cuando vemos iniciales en abstracto, pensamos que se trata de un hombre. Bueno, pues también le pasó a Louisa May Alcott, la autora de Mujercitas, que invirtió el orden de sus iniciales para borrar su nombre. Así que paso a la última de las causas, la última que os voy a contar hoy aquí, de por qué a las mujeres se les ha borrado muchas veces de la historia. Pues básicamente infravalorándolas, no dándoles el valor que de verdad tienen. Fijaos, ahí os pongo un dato: las mujeres son mayoría en el mundo editorial, son mayoría en la lectura. De hecho, los últimos datos de 2020 indican que son casi 10 puntos porcentuales más lectoras que los hombres. Y esto vosotros mismos lo podéis comprobar.
vuestras madres, vuestras abuelas, vuestras amigas, vuestras novias, leerán casi seguro mucho, no siempre, pero es que leen más. Y encima estos datos, los últimos datos y los últimos estudios indican que la brecha cada vez crece más. Es decir, que cada vez hay más distancia entre los lectores masculinos y las lectoras femeninas. De hecho, voy a hacer una experiencia muy rápida. ¿Quién ha estado? Que levante la mano, solo, no le voy a preguntar, no os preocupéis, solo voy a pedir que levantéis la mano. ¿Quién ha estado en un club de lectura que no fuera obligado, que no fuera de aquí del instituto? En algún club de lectura. Venga, veo manos, ¿vale? Bien, madre, de acuerdo, ya las podemos bajar. Por lo menos había, pues no sé, como 8. De estas personas que han levantado la mano, ¿quién puede decir que en su club de lectura había un número mayoritariamente abrumador de mujeres? Pues no he contado los nombres, ¿vale? Pero quiero decir que, bueno, que son datos que son más que evidentes. Entonces tenemos claro que las mujeres escriben más literatura, que las mujeres leen más, que las mujeres compran más libros, todo esto son datos contrastados y que acuden más a las bibliotecas. Bueno, pues daros cuenta de la enorme injusticia que supone que paralelamente la RAE tardara 266 años en admitir a una mujer. Fue Carmen Conde en 1979, fijaros qué época tan cercana. Pero es que en la actualidad solo hay 7 académicas y ya son algunos más de 46 plazas. Todavía son muy pocas mujeres las que han conseguido el premio Nobel. Mirad, 15 de 101. El premio Cervantes 6 de 41 o el Nacional de Literatura solo se ha concedido 5 veces en 45 años a las mujeres. Así que como ya no voy a poder tener tiempo de contar con detalle las historias que me quedan, simplemente os pondré ejemplos de mujeres a las que se ha infravalorado, pero claramente se ha minusvalorado, se ha ninguneado. Una de ellas es María Moliner. Mirad, murió en el 81, ya estamos muy cerca. La extraordinaria María Moliner un día estaba en su casa, llega su hijo de Reino Unido, se ha comprado un diccionario de uso del inglés y dice, ostras, nosotros no tenemos en España un diccionario de uso del castellano. Bueno, pues lo voy a escribir yo. ¿Por qué no? Solo tengo 4 hijos y un trabajo que me ocupa toda una jornada laboral. Hay gente que, en fin, tiene estas cosas. Son superwoman. Estamos hablando de superwoman. Bueno, pues esta extraordinaria mujer pensó que tardaría 6 meses en escribir el diccionario. Tardó 16 años. Y ya porque la editorial le dijo, mira, entrégalo y ya meteremos otras palabras en otras ediciones. Las escribía a mano, con papelitos, con tarjetitas. Bueno, pues para que no parezca que lo digo yo, Gabriel García Márquez, que desde luego un especialista en lengua y literatura sí es, ¿verdad?, dijo de ella que su diccionario era 2 veces más largo, pero sobre todo 2 veces mejor que el de la RAE. Bueno, pues ya lo tenemos todo. La mayor especialista en diccionarios de nuestro país, ¿no? Porque cuidado que el de la RAE lo hacen 21 instituciones formadas por centenares de trabajadores. Ella lo hizo sola. Y su diccionario es increíble. Bueno, pues estará en la RAE, ¿no? Pues resulta que no, que cuando se creó una plaza, porque son cargos vitalicios, cuando murió alguien que tenía una plaza ocupada y se creó la plaza, alguien la propuso, pero siempre hay que proponer 2 nombres y se lo llevó el otro. A ver, esto no le debió de sentar bien, pero ¿a quién le sentaría bien una injusticia como esta? En el año 74, al año siguiente de que pasara esto, ella, bueno, la RAE, un poquito avergonzada, digo un poquito porque debería haber estado muy avergonzada, le organizó una especie de evento en homenaje a ella. Bueno, ella dijo que no podía acudir porque tenía que regar las plantas de su casa. Bueno, pues fijaos si tenía razón, que ella misma dijo esto. Dijo, si el creador de mi diccionario hubiese sido un hombre, todo el mundo se preguntaría cómo no está en la academia. ¿Cómo no estuvo en la academia María Moliner? ¿Verdad, Lucía? Es una locura. Bueno, pues esto le pasó también a Emilia Pardo Bazán. Vosotros diréis, bueno, de silenciada nada, hombre, para silenciar a Emilia Pardo Bazán. Ojo que Emilia Pardo Bazán es posiblemente uno de los nombres fundamentales del realismo universal, ¿vale? Por supuesto, es una de las mejores escritoras de nuestra historia en España. Y además, igual que Cecilia Dobol de Faber, fijaos qué curioso, las dos fueron entre el siglo XIX y XX 2 introductoras de nuevas corrientes que oxigenaron la literatura de nuestro país. Ella introdujo el naturalismo con la cuestión palpitante. Bueno, además fue la primera profesora universitaria. Pero fijaos qué curioso, no quiero que penséis que he puesto estos datos para establecer una competencia absurda. Simplemente quiero que veáis el prestigio cultural, el prestigio intelectual, que era absolutamente unánime que había. Cuando ella empezó a dar clases en la universidad, en sus clases de literatura francesa llegó a haber 825 personas, chicos, matriculados. Y
el insigne premio Nobel, el médico Santiago Ramón y Cajal, llegó a tener 221 en sus mejores momentos. ¿Con esto qué quiero decir? Que era una mujer unánimemente alabada y reconocida por su intelecto, que había escrito muchas de las mejores novelas de la época, y cuando llegó la RAE a tener de nuevo una vacante, lógicamente ella se postuló, y ya no creo que se postuló, no tenía por qué ser humilde. Y de hecho, una persona que va a aparecer después, por eso la menciono ahora, Benito Pérez Galdós, el gran escritor, que había sido amante de ella y después se convirtió en amigo de por vida, la defendió en su candidatura a entrar en la RAE, pero tampoco le permitieron entrar. Madre mía. Bueno, pues si vosotros creéis que estoy contando pasaba porque era principios del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, que no, mirad. Esto es del año pasado. Bueno, perdonad, esta frase me parece interesantísima porque es de ella. Si en mi tarjeta de visita pusiera Emilio en lugar de Emilia, qué distinta, pero qué distinta habría sido mi vida. Por supuesto, esto es una verdad absoluta. Pero quería deciros que justamente he tenido la prueba hace muy poquito de cómo esto no ha cambiado con la rapidez con la que debería haber ocurrido. Mirad, esto es una captura de pantalla de las redes de la RAE. La RAE tiene también su modernidad y está en Instagram, ¿vale? Bueno, pues esto lo publicó en Instagram en el año 20, en el 2020, porque se cumplían 178 años del nacimiento de Pérez Galdós. Bueno, pues lo que decían era que que estaban haciendo un homenaje y que habían digitalizado su obra y su ficha personal para ponerla al acceso de todo el mundo. Bueno, muy bien, ¿no? Perfecto. Pero es que un año después, y esto es el año pasado, es decir, estoy hablando del año 2021, la RAE volvió a hacer lo mismo. Esto es una captura de pantalla de Instagram. Bueno, pues ¿qué dijeron? Que se cumplían 170 años del nacimiento de la insigne escritora Emilia Pardo Bazán y que iban a publicar sus cartas con el amante. ¡Hombre! Interesantísimo, ¿no? Nadie se lo quiere perder. Obvio que las cartas de Emilia Pardo Bazán con Benito Pérez Galdós tienen un interés a todos los niveles, pero qué manera de hacerla desaparecer y de ponerla de nuevo en un plano secundario, ¿vale? Pues estoy terminando. Mirad, como estamos hablando de mujeres a las que admiro, hay una frase de Maya Angelou, a quien además he leído este verano, gracias a mi madre que es una lectora infatigable. Fijaros qué frase: somos más valientes y más sabias porque ellas existieron. Somos lo que somos porque ellas fueron lo que fueron y por tanto es de justicia darles el lugar que tienen en la historia. Y para terminar os voy a plantear una paranoia mía personal, porque cuando estaba preparando esta charla me puse a pensar, a ver, yo siempre explico a mi alumnado en clase que se puede morir varias veces. Mueres una físicamente cuando el cuerpo te dice hasta aquí, ¿verdad? Pero en la tierra quedan personas que te han conocido. Es decir, durante un tiempo tu recuerdo está en la tierra, está presente, los que te querían, los que te han sobrevivido. Pero ¿qué pasa cuando muere la última persona que te conoció? Pues que, como decía Quevedo, te conviertes en una sombra y después en la nada. Es terrible pensarlo, pero lo contrario de la vida no es la muerte, es el olvido. Bueno, pues en la época del Imperio Romano había un castigo terrible que en el siglo XIX se llamó damnatio memoriae, pero que existía en la época de Roma y que consistía en que cuando alguien había cometido un delito gravísimo contra el Estado, pues se lo hacía desaparecer. Es decir, no valía con haberlo matado, había que matar no solo su cuerpo, había que matar también su recuerdo en la tierra. Se cortaban los bustos, se tachaban sus nombres de los monumentos y se hacían quemar sus papiros, sus pergaminos, todo, para hacerlo desaparecer. Bueno, pues si nos ponemos a pensar, esto es lo que le ha ocurrido a la historia de las mujeres. Esto le ha ocurrido al 50% de la historia de la humanidad. A las mujeres nos han condenado a la peor muerte, que no es la muerte física, es el olvido. Y se nos ha castigado de esta manera por el simple hecho de existir. Así que antes de despedirme, me gustaría lanzar un mensaje positivo. Sí podemos hacer algo. Estamos haciendo algo aquí. Ya os agradezco muchísimo que estéis aquí escuchando esta tabarra coeducativa mía, pero de alguna manera estamos poniendo en valor mujeres, hablando del mérito que tuvieron, explicando por qué no es cierto que no hayamos tenido presencia en la historia y por tanto estamos haciendo un acto de justicia, puro y duro, de justicia. Pero es que además es importante que se siga investigando, es importante que haya investigaciones con enfoque de género, que saquen a la luz nombres de mujeres que desaparecieron, que se borraron voluntariamente o que fueron silenciadas.
Y por supuestísimo, también conviene que esto se haga de una manera muy especial dentro del mundo educativo. Esta imagen es de Ana López Navajas, os hablaba al principio de la conferencia de ella. Está haciendo un proyecto magnífico a nivel mundial que se llama Women Legacy y que intenta como Wikipedia, intenta unar personas que desde sus campos del conocimiento o de la creación o de la disciplina artística devuelvan a la historia el legado de las mujeres y que sobre todo llegue al sistema educativo. Nunca más un libro de texto con 7 mujeres nada más. Esto no debería ser aceptable. Así que bueno, para terminar os recomiendo desde mi pasión por la literatura, que otra de los grandes homenajes que se pueden hacer a las escritoras es leerlas, leer a las escritoras pasadas, leer a las escritoras presentes y disfrutar de las escritoras. Y como tengo mucha alumna aquí, quiero también recomendarle y despedirme con esta frase de Virginia Woolf, de la que ya habíamos hablado. Escribid, mujeres, escribid, que durante siglos se nos fue negado. Muchas gracias por vuestra atención. Espero no haber pasado en mi cabeza.